creciendo, ¿verdad? Pero a veces uno de papá dice, casi no se da cuenta, ¿verdad? Pero es de esta misma manera, nosotros hemos ido creciendo espiritualmente. Yo sé que cada uno de ustedes ha ido creciendo espiritualmente. Y nosotros también, porque siempre somos discípulos, siempre seguimos aprendiendo. Entonces hagamos una pequeña oración para ponernos delante de las manos del Señor, para que se edifique. Padre, una vez más me presento ante ti. Te quiero dar gracias por la oportunidad que me das nuevamente de pararme en un púlpito, Señor, en este púlpito que tú me has dado para poder predicar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que venga una atmósfera dulce, Señor, una atmósfera de alegría, de felicidad, para poder recibir tu palabra. Que puedas abrirnos el entendimiento, Señor, que nuestro espíritu reciba la palabra, que nuestra alma reciba la palabra. Que esa palabra quede atesorada en nuestros corazones. Quita toda turbación de las mentes. Quita, Señor, todo desánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello, Padre, que quiera impedir que tu palabra hoy sea sembrada. Por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a nuestro Señor, amados. Dice Apocalipsis 14, 1 y 2. ¿Se recuerdan que esto pues lo vimos la semana pasada? Dice, esta versión es la Peshita. Esa hay que usarla, hermanos discipuladores, también. Está muy bonita. Dice, luego vi, mire qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Juan en una cárcel, en un lugar donde tenía muchas carencias, ¿verdad? No sabemos cómo eran las cárceles de aquel tiempo, pero pues una cárcel es una cárcel, va en una isla, pero no importaban las condiciones que estaban alrededor de él. Tenía este tipo de experiencias tan sobrenaturales que pues yo me imagino que él decía, ¿para qué me voy a ir de aquí? Y he aquí que el Cordero, mire qué tremendo, ¿verdad? El Cordero de Dios. Yo creo que el Señor pues nos está llevando a cosas extraordinarias, hermanos. El Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Sión es la iglesia. Sión somos nosotros. Y con él la cantidad de 144,000, los cuales tenían escrito su nombre y el nombre de su padre en sus frentes. Eso lo relacionamos con Ezequiel, ¿verdad? Con la Tau. Entonces oí un sonido del cielo, semejante al estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno. Y el sonido que escuché era semejante al de arpistas que tocaban su arpa. O sea, qué cosas tan extraordinarias, y saber qué más mensajes hay ahí encriptados que el Señor nos pueda dar. Pero entonces, esos 144,000 aprendimos de que no era un número literal, sino que es un número de todos aquellos que vamos a ser redimidos. Ahora bien, estos personajes tenían una característica. Dice que entonaban un cántico nuevo. Yo creo que eso es lo que el Señor está haciendo, que podamos nosotros empezar a experimentar qué es un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Estaban delante del trono, delante de 4 criaturas vivientes. ¿Cómo son esas criaturas? Pues la Biblia nos hace alguna narración, ¿verdad?, de los seres vivientes. Delante de los ancianos, mire, habían diferentes grupos ahí. Y nadie podía aprender el cántico. O sea, es un cántico que se puede aprender. Sino los 144,000 que tenían una característica: eran redimidos. Entonces, mire, aquí hay un montón por desgranar, ¿verdad? O sea, hay cosas extraordinarias. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención
desde muy jovencito que empecé a escuchar de la Biblia, que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo serán esos adoradores? O sea, ¿qué características tendrán? Porque no nos está refiriendo solo a los adoradores cuando nosotros adoramos acá en la iglesia, sino que la adoración también no solo es cuando entonamos un canto. La adoración es una forma de vida. Todos los días, nosotros desde que nos levantamos, podemos estar adorando a Dios con nuestras actitudes. Entonces dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, son esos adoradores que su vida, podemos decir que es otro nivel, o sea, un nivel espiritual. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para aprender el cántico nuevo? ¿Cómo podemos aprender más? Estas personas, estos 144,000, ya estaban allá arriba, o sea, ya habían subido, porque nos está diciendo que ya estaban allá con Él en el trono. Amén. Ya estaban en el trono, o sea, habían subido y habían aprendido un cántico. ¿Dónde aprendieron el cántico? ¿Quién les enseñó? Entonces, yo quiero hoy platicar con ustedes el cántico de los arrebatados. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban arriba. O sea, Juan tuvo una visión. Retrocedamos 2000 años o 1950 años atrás. ¿Qué cantidad de años? Y él estaba viendo el futuro. Estaba viendo ahí una cantidad de personajes que estaban delante del trono. O sea, era un galardón. Imagínense estar en el trono, estar conviviendo con los seres vivientes, estar conviviendo con los ancianos. Y ellos estaban ahí y entonaban un cántico que lo habían aprendido. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, hay 15 salmos, del Salmo 120 al Salmo 134, que cuando ustedes miran en sus Biblias, el título de cada uno de esos salmos es, por ejemplo, en la Biblia de las Américas le dice el canto de las subidas. En otras Biblias le llama el cántico de ascenso. O sea que ahí está encriptado un mensaje. O sea que del Salmo 120 al Salmo 134 les dice cánticos de ascenso, cánticos de las subidas. O sea que ahí hay mensajes encriptados para nosotros. En otros podemos entender nosotros que esta es la doctrina del arrebatamiento. O sea, aquí está encriptada la doctrina del arrebatamiento. Entonces, aquí hay una gran riqueza, amados. Claro, toda la Biblia. Pero como ahorita yo lo que les quiero enfocar es ¿dónde aprendemos el cántico nuevo? ¿Dónde lo aprendemos? ¿Dónde podemos nosotros ir y le podemos pedir al Espíritu Santo, así como lo que hoy nos sucedió? Podemos venir, entrar en un éxtasis. Esa palabra aparece en la Biblia. Pedro entró en un éxtasis. Se le abrió la visión. Se le abrió un portal dimensional. Entonces, aquí vamos a tener que detenernos nosotros y analizar del Salmo 120 al Salmo 134. Esta es doctrina apostólica. Pero yo creo, o sea, que ahora el Señor nos está llevando a que nosotros podamos entender más de dónde podemos aprender el cántico.
¿Y cómo fue que aprendieron ellos? Esos redimidos, ¿cómo aprendieron? ¿Quién les enseñó ese cántico nuevo? Entonces ahora entremos entonces al detalle. El primer versículo. Mire cómo dice la Biblia de las Américas. Cántico de ascenso gradual. Cántico de las subidas. Aquí está la doctrina de cómo nosotros, la palabra nos va a enseñar qué es un cántico nuevo. Pero también el Espíritu Santo nos va a enseñar. Entonces, la primer palabrita que dice el salmista acá es: en mi angustia. Entonces, miren qué tremendo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nosotros, los redimidos, una de las gradas que tenemos que pasar y que no nos gusta es pasar angustias. A ninguno nos gusta pasar angustias, ¿verdad que no? A ninguno. A ninguno nos gusta sufrir, pero es necesario. O sea, es necesario que tengamos que pasar angustias. Entonces, por eso es que cuando nosotros prediquemos y le hablemos a las personas, no les digamos: cuando usted acepte a Cristo, se le terminan los problemas. ¿Va? No podemos. No es cierto. Sino lo que sí es cierto es que Él nos va a ayudar en los problemas. Pero no podemos nosotros decirle: mire, acepte a Cristo, y se le terminaron los problemas. Incluso a veces cuando venimos a la iglesia, como empieza a haber luz, entonces a veces se piensa, ¿verdad?, de que se incrementan los problemas. No, los problemas ya estaban. Lo que pasa es que como ya vino la luz, entonces uno se da cuenta de que había un desorden. Amén. O sea, muchas veces nosotros, digamos, las personas dicen: no, es que yo no acepto, porque yo me he dado cuenta que el que acepta a Cristo se le vienen un montón de problemas. Y no es así, sino que los problemas ya estaban ahí. O sea, imaginemos que entramos a un cuarto todo desordenado, ¿verdad? Todo el desorden eran problemas. Pero como estaba en las tinieblas, no lo mirábamos. Ahora que ya vino la luz, se miran todos los problemas. Y hay que empezar a poner en orden la casa. Hay que empezar a ponerlo en orden. Pero entonces, cuando yo sé que cada uno de ustedes ha pasado diferentes situaciones y aflicciones. Y dígame si no, después de que el Señor nos saca de ahí, entonces nosotros podemos alabarle y adorarle con más facilidad. Sí, hermanos, cuando ya el Señor nos hemos pasado por ese tramo, nos es más fácil nosotros, con un corazón agradecido, venir delante del Señor y darle gracias, cuando ya hemos pasado por la angustia. Por eso es que nosotros estamos en contra de esa doctrina de pare de sufrir, porque es una mentira. Porque con eso atraen a las personas. Mire, venga al Señor y su sufrimiento va a parar. No es cierto. Por eso también estamos en contra nosotros, enseñamos pues de que no es así la cosa. Con aquella, la doctrina de los nicolaitas. ¿Se recuerdan que aprendimos de los nicolaitas? ¿Qué quiere decir nicolaita? Viene la palabra Nicao. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se recuerda? ¿Qué quiere decir Nicao? ¿O cuál era la doctrina de los nicolaitas? Que ahí está en Apocalipsis 2:15. Así tú también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas.
¿Y cuál es la doctrina de los nicolaitas para refrescarles? Es victoria. ¿Cómo está, hermano? En victoria, aunque nos está yendo mal. Muchos de ellos quieren que uno diga en victoria, ¿verdad? Y parte de las enseñanzas es que los cristianos tienen que tener el carro último modelo, ¿verdad? Tienen que usar la mejor ropa, la ropa más cara. Porque si uno no está a ese nivel, entonces no es un cristiano que no está en victoria. Pero y entonces, ¿cómo les explicamos a ellos esto? ¿Cómo les explicamos a los de pare de sufrir? ¿Cómo les decimos, pero no dice la Biblia, en mi angustia? O sea, que pasaba angustias. ¿Cómo les decimos nosotros que la Biblia dice, el Señor le hace un reclamo a esta iglesia de que tiene la doctrina de los nicolaitas? ¿Cómo hacemos? Entonces nosotros, los redimidos, los que tenemos que llegar a esa estatura de los 144,000, tenemos que pasar angustias. Es necesario que nosotros podamos pasar angustias. Entonces, si hoy el mensaje, ¿por qué lo envía el Señor? Porque posiblemente alguno de ustedes está pasando una angustia. Y tal vez piensa y dice, pero Dios, si yo te sirvo, si yo me esfuerzo en hacer bien las cosas, ¿por qué estoy pasando la angustia? Porque cuando ya pasemos ese tramo, o estamos pasando ese tramo, es más fácil doblar rodillas. Es más fácil que brote de nosotros un cántico nuevo, porque nos tenemos que doblegar. Yo les he contado muchas situaciones que nosotros pues pasamos y que a veces pensábamos salir con nuestras propias fuerzas de esas situaciones. Pero el Señor hoy viene a decirte, es necesario. Pero ya vamos a ver más adelante que Él nos va a ayudar. O sea, no estamos solos. Y vamos a alcanzar la estatura de esos redimidos. Y después dice la Biblia que vamos a ver correr esas aguas como aguas que ya pasaron. Así como hoy ustedes miran situaciones que ya pasaron. Tal vez en algún tiempo se vivió escasez, se vivió angustia. Pero gracias a Dios hoy hay suficiente sobre la mesa. Y solo recordamos aquellos tiempos, ¿verdad? Donde decíamos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar de comida a mis hijos? ¿O cómo voy a pagar la renta? ¿O cómo voy a comprar esta medicina? Pero ahora tuvimos que pasar por ese tramo. Y ahora entonces podemos venir y presentarnos delante del Señor y empezar a entonar un cántico de agradecimiento. Eso es lo que hacían los redimidos. Esa era la característica. Entonces, ¿cómo aprendieron los redimidos? ¿Será que aprendieron solo digamos, sin practicar, solo teoría? ¿Será que esos redimidos aprendieron solo con la teoría? ¿O será que aprendieron en la práctica? ¿Ustedes cómo han aprendido? ¿En la teoría o en la práctica? En la práctica. En la práctica es donde uno más aprende, más rápido, ¿verdad? Cuando, digamos, uno empieza a manejar bicicleta, le explican a uno, ¿verdad? De niño, tiene que pedalear e irse. Pero ¿dónde aprende más? Cuando se cae, cuando se raspa las rodillas. Ahí es donde uno aprende. Cuando hemos cometido errores, cuando nos hemos equivocado. Yo me he equivocado un montón de veces y por eso ahora mi oración es, Señor, ayúdame a no equivocarme, a no tomar malas decisiones. Porque antes yo era responsable de mi esposa y de mis hijos. Pero ahora soy responsable de esta casa, de los hijos de esta casa, de las ovejas de esta casa, de los miembros de esta casa. Entonces le pido a Dios no equivocarme, que Él me guíe, que Él me ayude. Pero no, estos redimidos no aprendieron solo teoría, tuvieron que aprender en la práctica. Y la práctica a veces es que tenemos que pasar por ese valle de angustia, por esas situaciones que no son agradables.
pero que después uno dice, me salvaste, me sacaste, me hiciste un milagro, Señor. Porque digamos aquí podemos nosotros exponernos, hermanos. Miren, algunos pues hicieron tal vez vicios que eran vistos al ojo del hombre. Por ejemplo, el alcoholismo, por ejemplo, las drogas, ¿verdad? Los demás miraban. Pero hay otros vicios que no se miraban, ¿verdad? Al varón que le gustaba tener varias mujeres, tal vez nadie se daba cuenta, lo sabía ocultar. O a la mujer que le gustaba tener varias parejas, ¿verdad? Cosas que tal vez nadie se dio cuenta porque lo escondió bien. Pero Dios nos rescató de ahí. Dios nos sacó de ahí. Entonces nosotros ahora podemos venir y decir, Señor, gracias. Gracias porque, así dice la Biblia, esto erais algunos. Esto éramos algunos, ¿verdad? Todos éramos pecadores. Todos nos presentamos como pecadores. Y gracias a Dios ahora por nuestros hijos que tratamos de guardarlos, ¿verdad? De ayudarles. Pero nosotros los adultos, hablemos nosotros los adultos. Pues somos pecadores, éramos pecadores, pecadorazos. Pero ahora somos redimidos por la sangre del Señor. Y entonces ahora puede brotar más fácil un cántico nuevo. Pero según esto que miramos acá, es necesario pasar ese trayecto. Entonces no podemos nosotros venir y decir, no le va a pasar nada, no. Pero es parte de la preparación. O sea, es necesaria esa preparación. Es necesario pasar por esas gradas. Para avanzar al primer piso, tenemos que ir avanzando grada por grada. Y esa es una de las gradas, pasar la angustia. Por eso vuelvo a retomar este versículo que les presenté el domingo. Tú conoces mi bajada y mi subida. Porque a veces, gracias a Dios, andamos bien campeones espiritualmente. Pero a veces nos vienen los bajones. A veces viene el bajón y a veces es una batalla. Es una lucha. A veces uno se angustia, hermanos. Y a veces se piensa que, digamos, el que se para acá, o el predicador, o el pastor, pues tiene que presentarse siempre como campeón, ¿va? Campeón. Yo me las sé todas. Yo soy bueno para predicar. Y no, y a veces tenemos bajadas. A veces porque somos hombres. Y yo ahorita, hoy, a mediodía, empecé a sentir una situación en mi ser por dentro. Y dije, se me bajó la presión. Empecé a sentir algo en mi corazón. Y me empecé a sentir extraño. O sea, yo me conozco. Dije, esto no es normal. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Pero como tenemos un alma, entonces dije yo, ¿qué me está pasando? Y ya como a las 3 de la tarde, ya me sentí mejor. Le dije a mi esposa, le conté, yo no le había querido contar que me había sentido mal, sino que hasta que ya me pasó. Entonces me dijo, ¿qué pasa? Que estás preocupado, has de estar triste por lo que está sucediendo en Guatemala. Porque tenemos familia allá. Tengo la otra parte de mi familia. O sea, tengo mucha familia, pero la más cercana son mis hijos. Y me extrañó ayer que ellos nos hicieron una videollamada a todos y estuvieron platicando con nosotros bastante tiempo. Entonces el alma se siente. ¿Ah? El alma se siente. Y entonces, ¿qué me pasó hoy? Y se los estoy contando. ¿Por qué? Porque somos de la misma naturaleza. Somos de la misma pasta.
Entonces a veces tenemos bajadas. Entonces no me puedo venir, no, yo siempre soy campeón todos los días, victoria, victoria, victoria. No, a veces nos sentimos de bajada. A veces tenemos que pasar ese tramo. Porque yo, ¿qué quisiera ahorita? Pues decir, ver la manera como les echamos la mano, estar allá. A ellos han de sentir lo mismo. Y entonces me paro con ustedes. ¿Y ante quién puedo ir? Ante mi Señor. Y ante ustedes a pedir oración. Porque por eso le dije hoy a Erasto que orara por nuestro país. Porque la situación allá está. Señor tiene que tener misericordia. Yo le decía a Elías antier, ¿cómo nos íbamos a imaginar nosotros que Guatemala llevara ya 10, 11 días paralizada? Jamás nos íbamos a imaginar eso. No nos lo hubiéramos imaginado, porque nunca había sucedido cosas así, donde ya se dividió el país. Se dividió nuestro país por las formas de pensar, por las ideologías. Y eso que un gran porcentaje son hijos de Dios, conocen de Dios. Entonces, por eso les digo, a veces hay bajadas. A veces tenemos que pasar por eso, aunque no querramos. Es necesario. Pero Dios viene y envía el consuelo. Imagínense, hoy, ¿verdad? O sea, eso que experimentamos hoy y que seguimos experimentando y queremos más, nos ayuda. Pero entonces ahora, ¿cómo puedo venir yo? Entonces yo puedo venir agradecido y decirle, Señor, primero te pido allá por los míos, pero ayúdame. O sea, es necesario, a veces pasamos nosotros esos trayectos, a veces son necesarios, pero de ahí nos levanta Dios, de ahí nos saca Dios. Y entonces es cuando podemos venir delante del Señor como redimidos, decir, Señor, pasé esto, o me está pasando esto, ayúdame. ¿Por qué? Porque mire cómo dice ahí, comprendes mis pensamientos. ¿Verdad? Él me comprende, Él te comprende, Él comprende lo que estás pasando. Y no es Dios, sí es nuestro papá. Él nos comprende, pero es necesario pasar por la angustia. Es entonces ahí donde uno aprende, en la práctica. Aquí está David, el rey David. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz. Y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces David aquí está dándonos una cátedra. Nos está diciendo, porque aquí cuando nosotros miramos el título que le ponen los teólogos a este capítulo 22 del libro segundo de Samuel, dice que es un cántico. Es un cántico. Entonces él empieza a entonar un cántico. Pero ¿qué sentía él en ese cántico? En el versículo 7 dice que él tuvo angustia, en mi angustia invoqué al Señor. Entonces mire, ahí es el 22:7 y mire cómo inicia. Habló David las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces, ¿en qué momentos él pudo hacer que brotara un cántico? Angustia. Todos sus enemigos lo rodeaban. Saúl, que él lo reconocía, lo hemos visto anteriormente, que él lo reconocía como un padre, lo quería matar. Su hijo Absalón se le pone rebelde, ¿verdad? Su otro hijo viola a la hermana. Miren, a ver si no se siente angustia. A ver si nosotros como padres a veces no nos sentimos angustiados cuando nuestros hijos pues están lejos de Dios, no quieren de Dios. Uno se siente angustiado porque uno desea que ellos puedan buscar de las cosas de Dios. Pero ahí está, mire, otra vez, cómo se le facilitó a David
entonar ese cántico, porque pasó en la angustia. Y luego en el versículo 2, él empieza, entonces yo me imagino que ahí él empezó a brotar, ¿verdad? Empezó a brotar de lo profundo de él un cántico, y empieza a decir cosas maravillosas, y empieza a decir: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. O sea, en esa angustia, en ese momento, en ese tramo donde él estaba siendo perseguido por los enemigos, en ese tramo donde querían matar, en ese tramo donde Saúl lo estaba persiguiendo, empieza a brotar un cántico, empieza a tener un tipo de revelación, empieza a decir: Él es mi roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. O sea, le empieza a venir a él, ¿verdad? Le empieza a venir una revelación. Y empieza a decir: no, Él es mi roca. Él es mi confianza, Él es mi baluarte. Él me va a libertar. O sea, también le vino fe. Porque me imagino que empezó a declarar. Imaginémoslo él escondido. Aquí no dice que estaba escondido, pero estaba siendo perseguido. En la Biblia nos deja ver otros pasajes, no sé si este sea, donde dice que se va a una cueva, escondido, perseguido. Se habían olvidado de él. Pero ahí en ese momento de angustia, es donde le brota a él un cántico nuevo. Le brota un cántico y le empieza a venir revelación. Porque nosotros a partir de aquí tendríamos que ver todos los versículos donde aparece que Él es la roca, que Él es el fundamento, que Él es Cristo. Tendríamos que analizar el baluarte y tendríamos que analizar que Él es nuestro libertador. O sea, Él se le reveló, ahí tuvo revelación, ahí Él dijo: no, Él es mi roca. Y después la Biblia ahora empieza a decir que Él es la peña, que Él es la roca, que Él es nuestro baluarte, que Él es nuestro libertador. O sea, si estás pasando ese momento de angustia, entonces Dios se te está revelando y te está diciendo: yo soy tu roca, yo soy tu baluarte, yo soy tu libertador. No te voy a dejar. No nos ha dejado. No nos va a dejar, amados. No nos va a dejar. Él no nos va a dejar, sea cual sea la situación. Lo hemos visto, yo lo he experimentado. A veces he pensado, o a veces pensaba: ya no más, ya no puedo más. Y a veces me ayudó a hacer actos de fe. Actos de fe que pues algún día les voy a contar. Y también he tenido, como les digo, las bajadas, ¿verdad? Las bajadas, porque yo ahorita tendría que aplicarme a mí mismo esto. Tendría que aplicarme a mí mismo. Y tal vez, pues el Señor da la palabra porque es la que yo necesitaba, ¿verdad? Y tal vez el mensaje ahorita es que estoy entendiendo es que Él me está diciendo: yo soy tu roca, yo soy tu baluarte, yo soy tu libertador. Él se va a encargar. Él se va a encargar. Porque también aprendimos allá con nuestro Padre Espiritual: encárgate de mi novia y yo me voy a encargar de la tuya. Entonces es la confianza que nosotros ahora tenemos. Entonces yo, la preocupación, no preocupación, sino el trabajo, si es que le podemos llamar trabajo, es venir y entregarles una palabra, un alimento. Pero allá yo sé que allá los míos van a estar protegidos. ¿Por qué? Por Él, porque así aprendimos. Entonces, pero la misma palabra te vengo a entregar. El Señor es nuestra roca, es nuestro baluarte y nuestro libertador. Amén. Es para todos nosotros, pero es necesario a veces pasar la angustia. Mire cómo dice el Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder, alabaré tu misericordia al amanecer. Puede ser que alguno ahorita está en la noche oscura, en lo más oscuro, ¿verdad? Ni siquiera hay
hay luna llena que relumbre, sino que todo oscuro. Pero ya viene el amanecer. Pero yo cantaré de tu poder, alabaré tu misericordia al amanecer, pues tú has sido un refugio para mí y un libertador en el día de la angustia. O sea, hoy Él viene a declararnos libertad de toda angustia que podamos tener. Entonces ahora, ¿qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que más te angustia? ¿Tu familia? ¿Tu economía? ¿Una enfermedad? ¿Una amenaza? ¿Qué es lo que más te angustia? O sea, tenemos que llegar a ese nivel de los redimidos, a ese nivel de la confianza en Dios, pero tenemos que pasar el trayecto. No podemos evitarlo. Tenemos que pasarlo. Entonces, por eso es que nosotros no debemos de desanimarnos por completo. A veces cuando estamos pasando los momentos difíciles nos desanimamos, pero de ahí viene la palabra, viene la administración, viene el Espíritu Santo y nos vuelve a levantar. Nos tenemos que volver a levantar porque ya viene el amanecer para ti. Porque cada uno de nosotros hemos atravesado diferentes circunstancias y podemos contar de cómo Dios nos ayudó. Podemos contar de cómo de la nada Dios nos volvió a levantar. Nos volvió a levantar. Ya sea como familia, ya sea en lo económico, ya sea nosotros mismos. Porque tal vez en algún momento vivimos algún cuadro de ansiedad, algún cuadro de depresión. Y ahora Dios nos levantó. Y vamos en ese caminar. Entonces viene el amanecer. Y dice el libertador en el día de la angustia. Y entonces yo aquí, pues me recordé de aquellos hombres, ¿verdad? O sea, me puse a pensar en varios hombres que pasaron esos momentos difíciles. Daniel. Él es el Salvador y el libertador. El que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Entonces, ¿no será que el enemigo ha querido mostrarte sus garras ahorita? Queriéndote asustar. Y te ha mostrado las garras queriéndote amenazar de que te va a comer. ¿Será que el que es como león, que es el enemigo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, será que te ha querido mostrar sus garras ahorita? Garras, digamos, problemas. Problemas en la familia, problemas en la economía, problemas de enfermedad. Entonces, nuestro libertador está hoy acá con nosotros. Y Él nos va a ayudar. Él te va a ayudar. Él va a componer las cosas. Porque imaginémonos a Daniel en el foso, solito, oscuro. ¿Cuántos leones pudieran haber habido ahí? Intocable. No lo pudieron tocar. Entonces, nadie te puede tocar a menos que Dios dé permiso. Amén. Nadie nos puede tocar. Nadie nos puede tocar a menos que Dios dé permiso. Y si Él da permiso, así como le dio permiso para que el enemigo tocara a Job, nuestro postrer estado va a ser mejor que el que estamos. Si Dios da permiso. Porque así le pasó a Job. Dice que su postrer estado fue mejor, le dieron el doble de todo lo que tenía. Pero fue con permiso de Dios. Por eso dice un versículo, no se ha creado el arma que te pueda destruir. No se ha creado. Nosotros ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, ni bajo el dominio del enemigo. Ya no. O sea, él puede o quisiera, pero ya no puede. Tiene que ser autorizado por Dios. Y así como viene la prueba, viene la salida. Ahora, ¿qué está provocando la angustia en nosotros? Paciencia. ¿Qué está provocando la angustia en nosotros? Ponernos más fuertes, ¿verdad? Nos pone más fuertes. Porque cuando ya hemos pasado,
Entonces a los que vienen atrás les contamos: no, hermano, no, hermana, siga adelante. ¿A usted por qué no le está pasando? Ya pasé ahí, ¿verdad? Ya pasé ahí y sé de que Dios es bueno y nos saca adelante. ¿Verdad que sí? Nosotros ya pasamos. Ustedes ya pasaron por algunas, ¿eh? Nosotros pasamos por otras diferentes. Pero ahora los que vienen les podemos decir: ya pasamos por ahí. Y al final Él es soberano y se cumple la voluntad perfecta de Él en nosotros. Aunque a veces nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos. Por eso dice el Salmo 34:19: muchas son las angustias del justo. Nosotros ya somos justos. No, pastor, a mí me falta mucho. Él ya nos ve como justos. Porque a Job ya lo miraba a él, ¿verdad? Lo miraba de otra manera. Entonces dice: muchas son las angustias, pero el Señor lo librará de todas ellas. Miremos la angustia de José. Salmo 42:21. Entonces se dijeron el uno al otro. Aquí están hablando los hermanos de José: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma. Entonces el alma es la que sufre, angustia en el alma. En el alma, el alma es la que se turba, el alma es la que se empieza a preocupar, el alma es la que empieza a meterse un montón de pensamientos, ¿verdad? De que le hacen un examen médico a uno y rápido uno se va a la mente de uno. Como tenemos subidas, ¿verdad? Y tenemos bajadas. Yo siempre, ahorita tengo que ir a hacerlo, pero allá en Guatemala siempre y se los digo, ustedes tienen que acostumbrarse, siempre me hacía un chequeo médico. En uno de esos chequeos salió que estaba mal los riñones. Y dije: Padre Santo, ¿y ahora qué hago? Y la mente se fue lejos. Llegué a la casa, convoqué a toda la familia. Miren lo que hace uno, miren, está pasando esto y esto, y entonces me queda poco tiempo. ¿Qué si se habían equivocado? Pero solo a mí me pasa, ¿verdad? De ahí cuando fui con otros, no, solo me hizo, tuve que tomar como 5 galones de agua para que me hicieran un examen más profundo y nada que ver. Pero la mente de uno, Entonces, ¿qué le creí más? ¿Al doctor que a Dios? Pero solo a mí me pasa, ¿verdad? ¿Verdad? A veces uno se va ahí, la mente, el alma. Entonces, el alma tenemos que sujetarla y hablarle, ¿verdad? Creer a la palabra, que Él ya dio una palabra, Él ya nos dio una palabra, entonces caminar sobre esa palabra. Pero el alma se angustia muy rápido, entonces hay que aprender a sujetar el alma. Pero a veces sí hay que pasar, Nosotros hemos atravesado enfermedades, ustedes también, yo lo sé, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Y Él tiene contados nuestros días, pero los podemos alargar. ¿Cómo podemos alargarlos? Honrando padre y madre. Ahí hay más cosas que podemos hacer para alargar nuestros días. Y yo pues quiero, si el Señor tardar, pues quiero alargarlos, no ponerle límite al Señor, no le pongamos límite. Pero como miramos las cosas ahorita, saber si terminamos este año, Sí, a veces yo digo, Padre Santo, y ahora, ¿a quién le encargamos la iglesia? ¿A quién le encargamos el nuevo lugar?
¿Quién va a ir a dar los discipulados? Yo tengo fe que todos nos vamos a ir, ya no va a haber. ¿Ah? Porque mire, eso es lo que le está pasando ahorita a Israel, la angustia de Jacob. Ellos están pasando la angustia ahorita. Así dice, ay, un ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob. Pero, como es el pueblo del Señor, va a ser librado. ¿Se ha olvidado Dios de Israel? En ninguna manera. Pero está atravesando ahorita su angustia. 50 años. ¿Sí escucharon el reloj de Dios? ¿No? Hace 50 años fue que los atacaron. No había sucedido. Otro ataque al que hicieron ahora, que fue algo bien planificado. Entonces ahorita ellos están pasando su tiempo de angustia. Dios los va a librar. Y a ver cuándo vamos a hablar esto, vamos a ver cómo hacemos para un discipulado, para hablar un poquito más a profundidad de lo que tiene que suceder. ¿Qué todavía tenemos que ver nosotros? Y qué cosas ya no tenemos que estar, en el nombre de Dios. Ya se va a terminar el tiempo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Hay que pasar por las aguas. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Eso fue lo que le pasó a aquellos amigos de Daniel, ¿verdad? No les pasó nada. No se quemaron. ¿Qué les pasó? Solo se les quemaron las amarras. Este es también Elías. Elías se angustió. Acababa de matar a 450 profetas de Jezabel o de Baal, y una mujer lo amenazó. Y fíjese que solo lo fue a amenazar. O sea, solo le mandó a decir. Y Elías tuvo miedo, o sea, tuvo una bajada ahí. Pasó la angustia, se angustió y empezó a huir. Pero después Elías fue, ¿qué? Arrebatado. O sea que pasó la grada, fue levantado. Entonces tenemos que pasar la grada, no podemos evitar. Pero Dios nos va a ayudar. Dios nos va a auxiliar. Entonces, amados, aquí hay mucho más. Aquí hay, así como un su chamorrito, así galán. Mucha carnita para hacer muchos taquitos, ¿verdad? Ahorita solo nos pusieron aquí el chamorrito. Entonces hay que empezar a filetearlo despacito, a comerlo. Ahí hay mucho. Porque hoy solo estuvimos viendo solo el versículo 1. Angustia. Entonces tendríamos que pasar al 2. Libra mi alma. Tendríamos que hablar de qué es librada nuestra alma. De qué libra mi alma. Y solo en las Américas puse la palabra alma y aparece más de 300 veces. Solo el alma. Entonces tendríamos que estudiar cada versículo donde habla del alma. Porque en el alma es donde está el jalumba. Para acá, voy, no voy. Me desanimo, hoy estoy animado, hoy estoy arriba, hoy estoy abajo. Pero que el Señor nos ayude. Amén. Y aquí también habría que hablar de labios mentirosos y de lengua engañosa. Entonces ahí está la doctrina de los arrebatados o el cántico de los arrebatados. Del Salmo 120 al 134, cántico de las subidas, cántico de ascenso. Son 15 salmos. Y tendríamos que irnos estudiando salmo por salmo, versículo por versículo y palabra por palabra. Y de ahí ir extrayendo carnita, ¿verdad? Carnita para ir alimentándonos todos los días, ¿verdad? Entonces hay bastante que hacer. Amén. Entonces oremos para pedirle al Señor que pueda
que podamos nosotros, que pueda venir sobre nosotros un cántico nuevo, un cántico de los redimidos, un cántico de los que vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Que podamos experimentar en esta dimensión, podamos saborear lo que allá se va a saborear a otro nivel, pero a lo cual nosotros podemos acceder, por eso dice, al siglo venidero, a las bendiciones de aquella dimensión, las podemos experimentar hoy, acá, en esta dimensión. ¿Cómo? Por la fe, creyendo de que Dios puede obrar en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Yo te vengo a pedir hoy una vez más, juntamente, Señor, con tus hijos, con tus redimidos, que nos tengas por dignos el día de tu venida, Padre. Yo te vengo a suplicar y vengo a interceder, Padre, si alguno de ellos está pasando un momento de angustia, Señor, para que tú le ayudes y tú le auxilies, Padre, en el nombre de Jesús. Para que tú le muestres la salida, Señor, para que pueda ser aumentada su fe, Padre, en el nombre de Jesús. Y a los que ahorita no estamos pasando ese tramo, Señor, ayúdanos a ser agradecidos contigo, porque nos sacaste de esos momentos difíciles, Padre. Nosotros queremos avanzar a otra dimensión, queremos aprender más de tu palabra, queremos entonar, queremos aprender ese cántico, el cántico de los redimidos, el cántico de los 144,000, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Derrama de tu gracia, Padre. Anhelamos más de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a los que nos ven por las redes o nos van a ver, Padre. También les bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te vengo a suplicar, Señor, por cada uno, Señor, de los que están hoy acá y los que nos están atendiendo por las redes, Padre. Los vengo a bendecir en el nombre de Jesús. Que Dios resguarde su integridad, que Dios guarde su mente, que su alma se pueda deleitar en el Señor. Que todo venir a quitarles la paz se vaya en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiera quitar la paz, la alegría de sus hogares, echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque tenemos la roca, porque tenemos el baluarte, porque tenemos nuestra peña a donde podemos refugiarnos. Tenemos nuestro libertador en el nombre de Jesús. Padre, que las puertas que se tengan que abrir se abran, Señor, para bendición de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Para siempre, y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá, Ministerio Ebenezer, en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez.